La educación emocional juega un papel fundamental, ya que nos ayuda a identificar y gestionar las propias emociones y las de los demás, a relacionarnos de forma adecuada y a enfrentar con éxito las desventajas de la educación. Muy buenas tardes, daremos inicio al simposio de la educación de calidad en base a la educación emocional, organizado por la Universidad Estatal Península de Santa Elena con el propósito de conocer más sobre el tema. En esta ocasión nos acompañan las expertas. Presentaremos a la licenciada Andrea Chontasi, que nos hablará de los mejoramientos del aprendizaje usando la educación emocional. También nos acompaña la licenciada Emily Yagual con el tema competencias emocionales. Y por último, abordará también otro tema la psicopedagoga Juliana Floriano con el tema beneficios de la educación emocional. Empezamos. Licenciada Andrea Chontasi. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, el tema que voy a abordar en esta tarde es sobre el mejoramiento del aprendizaje usando la educación emocional. Como primer punto tenemos que entender que la educación emocional es importante dentro de la educación de todas las personas, pero sobre todo en los infantes, en los pequeños. Pero para poder conseguir ser competentes en lo que se refiere a una educación emocional, esto conlleva un largo proceso, un proceso constante para poder conocer estas emociones que genera cada persona desde los más pequeños hasta los más grandes. Este tipo de aprendizaje debe iniciarse desde las primeras etapas de la infancia y esto conllevará en lo largo de su vida. ¿Por qué desde las primeras etapas de la infancia? Porque los niños desde pequeños empiezan a tener conocimiento de todo lo que les rodea, desde su familia, en la escuela, de sus amigos, de todo lo que escuchan, de todo lo que ven. Y todas esas cosas les generan distintas emociones. Entonces, los niños, para poder manejarse de una manera correcta, tienen que aprender a identificar estas emociones. Entonces, la educación emocional es sumamente importante para mejorar un aprendizaje. Porque vamos a iniciar que el niño, al momento de su educación, el niño empieza a tener varios conocimientos. Empieza a adquirir distintos conocimientos de su casa, de su entorno educativo, de sus amigos. Pero si el niño no puede aprender a identificar estas emociones, vamos a tener distintas dificultades. Entonces, como primer paso, un niño tiene que empezar a identificar sus emociones. De eso se trata la educación emocional. Como primer punto, identificar estas emociones. Identificar el cómo este niño se siente, qué clase de emociones está sintiendo con las diferentes cosas que le pasan en su diario vivir. Por ejemplo, el niño tiene que aprender a identificar qué es sentirse feliz, qué es sentirse enojado, qué es sentirse triste, por qué me siento de esta manera. Luego conlleva el proceso de regulación. La regulación se refiere a que el niño va a empezar a moderar estas actitudes, estas emociones. ¿Cómo voy a actuar cuando me siento feliz? ¿Cómo voy a actuar cuando me siento enojado, cuando me siento triste, cuando me siento frustrado? ¿Qué es lo que debo hacer? Luego de eso viene otro de los pasos que es sumamente importante, que es expresarlos de una manera apropiada a las demás personas, sus emociones. Es decir, que cuando un niño ya sabe identificar sus emociones, ya puede regularlas, ahora va a poder expresarlas de una manera correcta. Porque cuando un niño no puede y no sabe este proceso, no ha sido educado en este proceso, obviamente el niño va a expresarlo de una manera equivocada, de una manera errónea, provocando en sí distintos conflictos en su entorno, en donde él se desenvuelve. Entonces,
También tenemos que entender que las emociones son positivas y negativas. Estas dos no son inevitables, no las podemos evitar, pero lo que podemos hacer es controlarlas, manejarlas, identificarlas y sobre todo un niño pequeño. Entonces, la educación emocional, para que exista un mejor aprendizaje, tiene que ser inculcado desde los primeros años de vida. Los niños tienen que ser educados con este tipo de aprendizaje para que su entorno mejore, su aprendizaje mejore. Entonces, trabajar en lo que es la educación emocional a los niños les permitirá mayores habilidades sociales. Es decir, que los niños van a poder relacionarse de una mejor manera en el entorno en el que ellos se desenvuelvan, sea en su familia, sea con sus amigos, sea con sus maestros, que es lo más importante, porque la mayor parte del tiempo los niños pasan en la escuela, pasan los jóvenes en el colegio, en la universidad. Entonces, aprender a manejar esto, identificar estas emociones, permitirá que haya una mayor habilidad social. Otra de las cosas es que también reduce los conflictos, porque cuando un niño, un joven, un adulto puede identificar, puede regular estas emociones, obviamente van a disminuir esos conflictos, porque vamos a aprender a escuchar a los demás y a enseñar a los demás a que nos escuchen estas emociones que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, también permite una mejor convivencia escolar. Como les había mencionado, los niños pasan la mayor parte del tiempo en las escuelas, con sus maestras, con sus amigos de la escuela, con sus amigos de clase. Entonces, cuando los niños empiezan y tienen este proceso y son educados con este proceso de identificar, regular y expresar sus emociones, los niños van a tener una convivencia escolar muy eficaz, de calidad, porque los niños van a poder sobrellevar estas emociones en el aula de clases, con su maestra, incluso cuando están fuera de sus horarios de clases. Y otra de las cosas es que también mejora el rendimiento académico. El rendimiento académico engloba muchas características. Entre ellas, las docentes, cuando aplican una evaluación, mediante esa evaluación pueden ver el rendimiento académico de sus niños, de los jóvenes, de las personas que se están educando. Entonces, cuando hay un bajo rendimiento escolar, obviamente se lo asocia con muchas cosas, como por ejemplo, que el niño tiene problemas en casa, que existe una dificultad de entendimiento, que no hay una buena concentración, que no hay un refuerzo de lo que han adquirido durante el año escolar. Entonces, se enfocan en esos aspectos. Pero también hay que hacer énfasis en que las emociones juegan un papel fundamental en el rendimiento académico. Porque, por ejemplo, un niño cuando no puede expresar sus emociones, no puede regular sus emociones, no puede identificar qué es lo que le molesta, qué es lo que está sintiendo, obviamente le quita la concentración, le evita concentrarse en los conocimientos que su maestra le puede estar ofreciendo en ese momento, que su familia incluso puede hacer un refuerzo en casa de los conocimientos que han aplicado en la escuela, pero su concentración va a estar aislada porque no ha podido concentrarse en su totalidad. Entonces, el poder trabajar en lo que es la educación de la educación emocional le permitirá al niño tener un mejor rendimiento académico, porque cuando el niño empieza a expresar esas emociones, a identificar lo que le pasa, cómo se siente, obviamente va a poder identificar cómo le hace sentir, por ejemplo, cada materia que le imparten en la escuela. Tal vez una materia no le gusta, entonces el niño va a poder expresar esa molestia o esa tristeza que puede producir la cierta asignatura. Entonces, esto permite que la educación emocional mejore el rendimiento de los niños. También permite que exista un mayor desarrollo integral en los niños. Comprender que los niños se desarrollan en distintas maneras, aún teniendo la misma edad. Unos pueden ser más rápidos, otros pueden ser más lentos, pero el desarrollo se da en cada niño. Entonces, la educación emocional juega un papel sumamente importante en lo que es el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos que están aprendiendo, que están en este proceso de formación. También podemos entender que el control de las emociones permite que se encamine hacia un aprendizaje mucho más
profundo y significativo. Cuando los niños, los jóvenes, los adultos pueden identificar, manejar, evaluar estas emociones, van a tener un aprendizaje más profundo, un aprendizaje más significativo para su vida. Van a recordar todo lo que han venido adquiriendo día tras día. Entonces, el poder trabajar en lo que son la educación emocional es sumamente importante para un mejoramiento en el aprendizaje de todas las personas que se han decidido educar, pero haciendo énfasis desde los niños, desde los más pequeños. Aunque no parezca, los niños también desde pequeños tienen dificultades, tienen problemas, tienen situaciones que les hacen sentir vulnerables, que les hacen sentir tristes, enojados y experimentan muchas emociones. Pero cuando los niños no son educados en esta área, obviamente van a haber estos conflictos, van a haber muchas dificultades. Entonces es importante trabajar en esto de la educación emocional, porque esto se convierte en una vía que permite que estos aprendizajes sean más efectivos, sean más eficaces. Su desarrollo cognitivo es mucho mejor que muchos niños que ya han pasado en su área escolar, en la universidad, en el colegio, que hay muchas deficiencias, de conocimiento, tal vez porque en esa época estaban tristes, tenían problemas, tenían dificultades, enojos y todo, y no sabían cómo manejar estas emociones, entonces su aprendizaje fue decayendo. Entonces es importante tener en cuenta que sí se puede tener una mejoría en el aprendizaje mediante la educación emocional. Es importante educar a los pequeños en educación emocional. Es importante tener en cuenta este punto tan importante para que exista una educación de calidad, para que mediante ellos vayan creciendo, la educación sea mejor, sea sus conocimientos, su manera de aprender, su manera de retener contenidos, sea una manera efectiva. Entonces, son temas bastante importantes y no fuera de contexto sobre la educación emocional. Muchas gracias. Bueno, por lo tanto, entonces la educación emocional viene a ser un proceso de enseñanza continuo, permanente, de reflexiones y dinámicas. Bueno, seguidamente escucharemos a la licenciada Emily Yaguar, que abordará el tema competencias emocionales. Bueno, muy buenas tardes con todas. Sobre las competencias emocionales, pues podría decir que es un conjunto de conocimientos, de capacidades, de habilidades y de actitudes que son muy necesarias para el niño y para que él pueda comprender y se pueda expresar de una forma más apropiada los fenómenos emocionales. Cada vez que estas competencias han ido adquiriendo su mayor relevancia, es muy importante porque es para la protección de la salud y el bienestar personal y social. También estas competencias son consideradas predictores de éxito, tanto en la vida académica como en otros niveles de la vida adulta. Hay 5 competencias emocionales que podría decir. Por ejemplo, tenemos la conciencia emocional. Cuando hablamos de conciencia emocional, hablamos de una capacidad de percibir, de identificar y de comprender las emociones de uno mismo o una misma en los demás, a través de la expresión verbal o la no verbal. La regulación emocional. La regulación emocional, pues, es una capacidad que es para manejar adecuadamente las emociones, conocer la interacción entre emoción, pensamiento y conducta. La autonomía emocional. La autonomía emocional nos hace referencia a lo que es la competencia que recoge diversas características y actitudes relacionadas con la autogestión personal. Es decir, características personales que permiten que los estímulos externos no afecten de una manera drástica a la persona, permitiendo ser sensibles, pero con cierta capacidad de autoprotección. La inteligencia intrapersonal. La inteligencia nos habla de una capacidad que es para construir y mantener buenas relaciones con otras personas. Las habilidades de la vida y el bienestar. Cuando hablamos de esto nos referimos a la capacidad que es para afrontar los desafíos cotidianos y situaciones
excepcionales de una manera más adaptiva y responsable, que permiten organizar la vida de manera saludable y equilibrada. Según el modelo del autor Daniel Goleman, él también nos habla de las competencias, que dice que son habilidades que se pueden desarrollar con el objetivo de convertirse en mejores personas, con las demás y con uno mismo. Las mismas tienen el poder de influir tanto en el ámbito laboral como en el personal, y de esta manera nos permite obtener una superior calidad de vida. También tenemos sobre cómo educar emocionalmente en la escuela. Esto es muy importante porque hay que aprender a conocer, hay que aprender a hacer y hay que aprender a convivir y a hacer. De estos 4 que acabo de nombrar, los últimos dos, que es el aprender a convivir y el aprender a hacer, son 2 pilares muy fundamentales, porque se encuentran íntimamente relacionados con habilidades sociales y emocionales que ayudan a los alumnos a desarrollarse de una manera más íntegra a lo largo de su vida. Tengo también algunas estrategias para estimular el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. La primera es dejar que los niños expresen sus sentimientos y emociones, y como adulto escuchar y expresar los propios. Como segundo punto tenemos mostrar que la persona con la que estamos tratando es importante para nosotros. A veces las cosas más sencillas de hacer son las que mayor impacto causan en los demás. Dar un abrazo, dedicar unos minutos y mostrar que se está apurando para irse, escuchar con atención y la comprensión. También hay que enseñar que en la vida no siempre se puede tener lo que queremos. A veces es posible que fuese mucho esfuerzo y trabajo. Enseñarles a los niños a esperar hasta que llegue el momento de tener lo que se quiere y que mientras tanto tenemos que seguir viviendo. También tenemos que enseñar cuando se tiene un problema. Lo primero que hay que hacer es reflexionar y luego actuar de una forma más pacífica, sin lastimar a las otras personas. Para solucionar dicho problema. Enseñarle al niño cómo afrontar las emociones negativas como la ira, el enojo, la rabia. La otra estrategia es la capacidad de automotivarse y motivar a los demás. Esta es una habilidad que hay que despertar en uno mismo y en otras personas. La estimulación para llevar a cabo acciones o tareas que íntimamente están ligadas al optimismo y a la autoestima. Cuando se reconocen las actitudes y las acciones positivas que los niños están realizando, también se debe señalar con firmeza que algo está mal cuando una acción es negativa, porque esto ayuda a que los niños a ponerse en el lugar de otra persona y a pensar cómo se sentiría él en aquella situación. De esta manera nosotros como docentes estamos favoreciendo a prestar atención, a saber escuchar y a comprender los puntos de vista de los demás. Otra estrategia sería las relaciones sociales. Cuando estamos hablando de relaciones sociales, hablamos de enseñar a los niños que la mejor manera de solucionar conflictos es conversando, no agrediendo ni física ni verbalmente a la otra persona. Una buena charla puede achicar brechas, enseñarnos a ver las cosas de otro punto de vista, aprender a aceptar, o quizás es lo mejor que lo que la otra persona propone. De no ser así, hay que enseñar a expresar lo que se siente para que pueda lograr la solución de conflicto. También se puede enseñar que su influencia personal puede servir para inspirar a otros a comunicar y expresar lo que se siente. También dialogando con los niños, comentar con ellos temas variados, esto los ayudará a comprender la realidad y a desarrollar un juicio crítico. No olvidar nunca que la mejor manera de enseñar y educar es mediante un buen ejemplo. Se debe tratar con especial énfasis la habilidad de resaltar los aspectos positivos por encima de los negativos.
y los objetivos alcanzando antes de las instituciones. Reconocer y nombrar las diferentes emociones, realizando ejercicios prácticos para desarrollar la empatía con los compañeros de clase, fomentando el diálogo y la apertura, y también enseñando recursos para controlar la ira y la rabia. Estas estrategias pueden utilizar los docentes para fortalecer el desarrollo emocional de sus estudiantes. Parte importante del rol de docente es saber captar los distintos mensajes que le transmiten sus alumnas y alumnos, respondiendo sus intereses y necesidades, favoreciendo la comunicación con ellos y adecuando las estrategias educativas para tratar de integrarlos a todo proceso de aprendizaje. La labor y la responsabilidad de los maestros no es solo enseñar conocimientos a los alumnos y alumnas, sino contribuir al perfeccionamiento de cada uno de estos niños y lograr así el objetivo, que puede ser una muy buena herramienta. Esto es lo que podría decir sobre las competencias emocionales y sobre la educación de estas en la escuela. Gracias. Se le agradece a la licenciada. Y bueno, por último, escucharemos las palabras de la licenciada Juliana Floriano con el tema beneficios de la educación. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el tema qué beneficios tiene la educación emocional. No solamente nos contrae los beneficios a los niños, a los jóvenes y a padres de familia, y a tanto al docente. ¿Cómo aprendemos a conocer a sí mismo? Cada docente tiene que conocer a sus alumnos, conllevar un rol de cómo ellos van evolucionando en la educación. Sabemos que padres de familias conllevan a los límites a sus hijos, decirles que ellos no pueden ser lo que ellos quieren ser. Lo limitan a sus capacitaciones y muchos de ellos no llevan ni conviven una buena relación. Los niños, para llevar esta buena conducta emocional de ellos mismos, cada escuela ofrece una psicología a los niños, tienen sus propios psicólogos. Tanto como maestros y como padres deben ser psicólogos para sus niños. Maestros que deben inculcar cuáles son las limitaciones de los niños, hasta dónde ellos pueden llegar. Los padres tienen que ser un pilar fundamental de que terminando de salir de la escuela, ellos allá tienen otra enseñanza, saber que ellos pueden llegar mucho más allá y no solamente decir que se queden hasta ahí o que no saben. Ellos tienen que darle esa motivación emocional. Uno de los segundos puntos es cómo gestionar sus emociones. La inteligencia del niño puede distinguir, identificar sus emociones, tanto que conlleva el padre, el estudiante o el docente o jóvenes, llevan a distinguir e identificar sus emociones. ¿Cómo ellos distinguen sus emociones? Desde pequeños, ellos hacen lo que otras personas hacen. Uno de los puntos es que ellos actúan de manera inconsciente, sin saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Cómo toman las decisiones responsables y éticas? Poco a poco van tomando responsabilidades, ganando una autonomía, que pueden tomar sus propias decisiones. ¿Cómo se puede ellos tomar sus propias decisiones? Tanto como padres y docentes tienen la obligación de sentarse con el niño a dar una buena comunicación y que ellos puedan expresarse emocionalmente, socialmente e inteligentemente.
buscando maneras de tener sus propias destrezas, tanto en dibujos, en papeles. Ellos se expresan directamente por medio de eso. ¿Cómo construir una manera y una relación con los demás? Su objetivo es interactuar con los niños y adultos. Es decir, esto define ideas de no molestar a los demás. Ellos fomentan una efectiva relación y habilidad social para establecer con los demás. ¿Cómo ellos se pueden hacer esto? Muchos niños se limitan a relacionarse con los demás niños por creerse menos o por decir que ellos no sirven. Cada padre tiene que dar a su hijo a conocer que todo ser humano es igual, sea igualdad de género. No se puede discriminar a ningún niño por color, por ser más alto, ser más bajo, etc. No se puede discriminar a un niño. Ellos tienen que saber que todos somos iguales, todo se les genera por igualdad. El docente tiene el rol de no tener personas que sean sus favoritos. El docente tiene el rol de querer a los niños como los demás. Tener el amor para los demás. Todo se le quiere por igual. Asimismo es el padre y la madre en casa. Todos sus hijos tienen que quererlos por igual. ¿Qué pasa si ellos admiran o adquieren a un favorito, como lo suelen decir? Los niños bajan su autoestima emocionalmente. Esto conlleva que el niño no hable, que no se exprese y que no tenga una buena comunicación, y su inteligencia emocional baja. A esto conlleva de que el niño se encierra en sí mismo, decir que no es nadie, que no vale, en sinnúmero de cosas que conlleva cuando ser un adolescente se tiran a las adicciones. Otros viven lejos, no viven con los padres, y esto conlleva a que ellos tienen una baja autoestima emocional desde sus inicios hasta la adolescencia. ¿Cómo podemos trabajar esto? Esto se puede trabajar con docentes y padres de familia. Los docentes tienen la obligación de acercarse hacia los niños, hacer trabajos pedagógicos, el trabajo estratégico de llevar a los niños y saber y expresarle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tanto el niño como el maestro aprenden del uno al otro. Y los padres de familia, llevar y fomentar. Uno de los beneficios es que el padre de familia reciba una charla semanalmente para ver cómo va evolucionando el niño. Tanto el rol del docente, dar a conocer cómo va evolucionando el niño en el aula. El padre, de ver que el hijo no evoluciona bien, tiene la obligación de tener a su hijo en casa, darle buena comunicación y expresarle qué es lo que está pasando. Ellos automáticamente van a hacer que su autoestima emocional suba y no que baje. ¿Y cómo podemos ser empáticos? La empatía puede ponerse de un lugar al otro. Muchos docentes anteriormente llegaban como cansados, enojados, en sinnúmero de cosas. Hoy en día un docente no puede llegar de esa manera a educar a un niño, porque ellos atraen la mala vibra del docente y bajan su autoestima directamente. La educación emocional conlleva que el maestro dé una felicidad y transmita la felicidad hacia el niño, y el niño pueda tener esa educación emocional, decir, y su inteligencia emocional va a subir para que ellos puedan compartir con los demás niños y puedan socializarse con las demás personas. No solamente ellos tengan
y retengan lo que ellos sienten, sino que van a abrir y expresarse emocionalmente. Hay muchos niños que hoy en día dicen, tengo una tía en la escuela, tengo 2, 3 mamás, porque ambos tienen el derecho de quererlos. Los abuelitos se ganan el cariño más veces más que los padres. Entonces, la educación y los beneficios que pueden ellos tener es tener una armonía, una paz para tener su autoestima desarrollado. ¿Cómo pueden ser capaces ellos de resolver un conflicto? Pueden ser capaces de resolver un conflicto con el maestro, con el docente, que cuando ellos están mal, directamente se sientan a conversar con los padres. Esto me pasó, esto me fue mal. Directamente el padre tiene la obligación de escuchar y tener una buena comunicación. En sí, ellos van a poder liberarse y expresarse directamente y su autoestima emocional va a subir. Ellos se van a desarrollar y van a seguir participando en lo que es en una educación emocional. A esto conlleva los beneficios de la educación emocional. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la psicopedagoga Juliana. Sí, bueno, y ya cerrando con el simposio, la educación en sí no debería consistir en enseñar contenidos para enriquecer el conocimiento, sino también en preparar a los niños para la vida, educando sus emociones para que puedan desenvolverse con seguridad, libertad y responsabilidad. Sí, agradeciendo mucho a la licenciada Andreita, a la psicopedagoga Juliana y a la licenciada Emily por venir a enriquecer con sus conocimientos sobre la educación emocional. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.